Hay casas en México que cargan con el peso de siglos de historias, lugares donde las paredes han visto tanto que parecen tener memoria propia. La Casa de la Zacatecana en el centro de Querétaro es una de esas construcciones que todos conocen, pero pocos se atreven a visitar después del atardecer. Es una mansión colonial que ha sido museo, hospital, escuela, y ahora se renta para eventos. Los turistas la fotografían de día por su arquitectura hermosa, pero los que viven cerca saben que hay algo más en esa casa, algo que no aparece en las guías turísticas. Lo que voy a contarles es mi experiencia viviendo en esa casa durante 3 meses. Soy creadora de contenido. Mi canal se especializa en lugares embrujados y fenómenos paranormales. He visitado docenas de lugares supuestamente encantados en todo México. Siempre fui escéptica. Siempre encontraba explicaciones lógicas para los ruidos extraños y las sombras en las esquinas. Pensaba que todos los fantasmas eran solo historias para asustar turistas. La Casa de la Zacatecana me demostró que estaba equivocada. Me enseñó que hay cosas en este mundo que no tienen explicación lógica. Y me mostró algo que todavía me quita el sueño. Algo que me hace dudar de quién soy realmente. Me llamo Andrea Sofía Castillo Ruiz. Tengo 28 años y nací en Ciudad de México. Llevo 5 años haciendo videos sobre lo paranormal y misterios sin resolver. Mi canal tiene casi 500,000 de suscriptores. No es mucho comparado con otros creadores, pero es suficiente para vivir de esto y hacer lo que me gusta. En enero del 2024, recibí un mensaje de un seguidor de Querétaro. Me contó sobre la Casa de la Zacatecana y toda su historia. Me dijo que el dueño actual rentaba cuartos de la casa para estancias largas, que era barato porque muy poca gente quería quedarse ahí más de una noche. Me envió fotos del lugar y quedé fascinada. Era perfecta para mi contenido. Contacté al dueño, el señor Bermúdez, y le expliqué mi propuesta. Quería rentar un cuarto por 3 meses, grabar videos sobre la casa, documentar cualquier actividad paranormal. Le ofrecí pagarle la renta completa por adelantado y mencionarle en mis videos para atraer turismo. Aceptó inmediatamente, casi demasiado rápido, como si estuviera ansioso por tener a alguien ahí. Llegué a Querétaro a principios de febrero. La Casa de la Zacatecana está en el centro histórico, en una calle empedrada rodeada de otras construcciones coloniales. Desde afuera es impresionante. Tiene 3 pisos, balcones de hierro forjado, una fachada de cantera rosa y una puerta de madera maciza que debe tener siglos de antigüedad. El señor Bermúdez me recibió personalmente. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello completamente blanco. Me mostró la casa con orgullo, señalando los techos altos con vigas de madera, los pisos de loseta original, los patios interiores con fuentes de piedra. Me contó que la casa fue construida en 1732 por una familia rica de comerciantes. Me llevó al cuarto que iba a ocupar, en el segundo piso con vista a uno de los patios. Era espacioso, con una cama antigua de hierro, un armario de madera tallada y un escritorio junto a la ventana. Las paredes eran gruesas, de casi 1 metro de ancho, y tenían ese olor a humedad y historia que tienen todos los edificios viejos. Antes de irse, el señor Bermúdez me dio algunas reglas. No debía entrar al 3er piso porque estaba en remodelación. No debía hacer ruido después de las 10 de la noche porque había otros inquilinos ocasionales. Y me sugirió que mantuviera las puertas de mi cuarto cerradas por la noche, porque las corrientes de aire en la casa eran muy fuertes y hacían que las puertas se azotaran. Esa primera noche desempaqué mi equipo. Tenía 3 cámaras, luces, micrófonos, mi computadora para editar. Monté una de las cámaras en un tripié apuntando hacia mi cama para grabar mientras dormía. Era algo que hacía en todos los lugares que visitaba. La mayoría de las veces no capturaba nada interesante, pero a veces grababa ruidos extraños o sombras que hacían buen contenido. Hice mi primer video de presentación sentada en la cama, contándoles a mis seguidores sobre la casa y su historia. Les expliqué que la Zacatecana original había sido una mujer muy bella que vivió ahí en el siglo XVIII, que se había casado con un comerciante rico, pero que había muerto joven en circunstancias misteriosas.
Algunos decían que su esposo había descubierto que tenía un amante y que en un ataque de celos había hecho algo terrible. Otros decían que ella misma había elegido su destino para escapar de un matrimonio infeliz. La leyenda contaba que desde entonces su espíritu vagaba por la casa, buscando algo o a alguien. La gente reportaba ver a una mujer vestida de blanco caminando por los pasillos, escuchar pasos en cuartos vacíos, sentir presencias invisibles. Pero eran solo historias, como todas las historias de casas viejas. Subí el video esa noche y la respuesta fue inmediata. Mis seguidores estaban emocionados. Muchos me escribieron advirtiéndome que tuviera cuidado, compartiendo sus propias experiencias paranormales. Algunos que habían visitado la casa me contaron que habían sentido cosas raras, que habían tomado fotos donde aparecían manchas extrañas o figuras borrosas. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano, exploraba la casa, grababa videos en diferentes habitaciones. El lugar era enorme. Tenía más de 50 cuartos distribuidos en 3 pisos y varios patios. Muchos cuartos estaban vacíos, llenos solo de polvo y telarañas. Otros tenían muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Conocí a los otros 2 inquilinos. Un estudiante universitario llamado Miguel que rentaba un cuarto pequeño en la planta baja, y una señora mayor llamada Doña Luisa, que trabajaba como encargada de limpieza y vivía en un cuarto junto a la cocina. Ambos fueron amables pero distantes. Miguel me dijo que planeaba mudarse pronto, que no le gustaba estar en la casa de noche. Doña Luisa simplemente me advirtió que no explorara demasiado, que algunas puertas estaban cerradas por una razón. Fue en mi 5.º día cuando empecé a notar cosas extrañas. Estaba revisando el video que mi cámara había grabado la noche anterior mientras yo dormía. Era aburrido como siempre, solo 6 horas de mí durmiendo sin moverme mucho. Pero entonces, alrededor de las 3 de la mañana, algo apareció en el video. Una figura pasó frente a la cámara. Fue solo por un segundo, una sombra que cruzó el cuarto de izquierda a derecha. No hizo ruido, no me despertó. Simplemente pasó y desapareció. Rebobiné el video y lo vi de nuevo en cámara lenta. La figura era del tamaño de una persona, pero no pude distinguir detalles. Era como una mancha oscura contra la pared. Sentí emoción más que miedo. Finalmente había capturado algo. Edité el video resaltando la parte donde aparecía la sombra y lo subí a mi canal. Mis seguidores se volvieron locos. El video tuvo miles de visitas en pocas horas. La gente comentaba diciendo que era real, que era la Zacatecana, que debía tener más cuidado. Esa noche decidí dejar 2 cámaras grabando. Una apuntando a mi cama como siempre, y otra apuntando hacia la puerta. Si algo entraba a mi cuarto, lo iba a capturar claramente. Me desperté a las 6 de la mañana con luz natural entrando por la ventana. Me sentía descansada. No había escuchado nada raro durante la noche. Revisé las cámaras con ansias. La cámara apuntando a mi cama mostró lo mismo de siempre. Yo durmiendo sin moverme mucho. Pero la cámara apuntando a la puerta mostró algo que me heló la sangre. A las 3:20 de la mañana, la puerta de mi cuarto se abrió lentamente. No había cerrado con seguro, solo estaba cerrada. Se abrió hacia adentro sin hacer ruido. Y entonces, alguien entró. Era una mujer. Caminaba despacio mirando hacia mi cama. Llevaba un camisón blanco largo, tenía el cabello negro y suelto cayendo sobre sus hombros. Sus pies estaban descalzos. Caminó hasta el pie de mi cama y se quedó ahí parada, mirándome dormir. El video mostraba su espalda. No podía ver su cara, pero podía ver que se quedó ahí parada por casi 10 minutos, completamente inmóvil, solo observándome. Luego dio la vuelta lentamente y caminó de regreso hacia la puerta. Justo antes de salir, giró su cabeza hacia la cámara. Mi corazón se detuvo cuando vi su cara. Era yo. La mujer en el video era idéntica a mí. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma forma de la nariz y la boca. Era como verme en un espejo, excepto que yo estaba dormida en la cama mientras esta otra yo caminaba por mi cuarto. Rebobiné el video una y otra vez pensando que había algo mal con mi visión, que estaba viendo cosas, pero no. Cada vez que lo veía, era lo mismo. Una versión de mí misma entrando a mi cuarto, mirándome dormir y luego yéndose. No subí ese video. No podía.
Mis manos temblaban demasiado para siquiera pensar en editarlo. En vez de eso, bajé a buscar a doña Luisa. La encontré en la cocina preparando café. Le mostré el video en mi teléfono. Ella lo vio en silencio sin mostrar sorpresa. Cuando terminó me miró con una expresión triste. Me preguntó si había visto a la mujer del video en persona. Le dije que no, que solo la había visto en la grabación. Doña Luisa asintió lentamente y me pidió que me sentara. Me contó algo que el señor Bermúdez no me había dicho. La casa de la Zacatecana no solo estaba embrujada por el espíritu de la mujer original que murió ahí hace siglos. Había algo más. Algo que los dueños de la casa habían tratado de mantener en secreto. La gente que se quedaba en la casa por periodos largos comenzaba a ver dobles. Versiones de ellos mismos caminando por los pasillos, mirándolos desde las ventanas, apareciendo en espejos. Al principio era solo en fotografías y videos, como me había pasado a mí. Pero con el tiempo empezaban a verlos con sus propios ojos. Doña Luisa me dijo que había trabajado en la casa por más de 20 años. Había visto a docenas de inquilinos experimentar lo mismo. Algunos se iban inmediatamente, asustados. Otros se quedaban, fascinados o escépticos. Pero los que se quedaban demasiado tiempo siempre terminaban mal. Le pregunté qué significaba terminar mal. Ella no quiso darme detalles, solo me dijo que varios inquilinos habían desaparecido a lo largo de los años. No se habían mudado, no se habían ido del pueblo. Simplemente desaparecieron. La policía los buscó. Sus familias pusieron carteles, pero nunca los encontraron. Y siempre, antes de desaparecer, habían reportado ver a sus dobles cada vez con más frecuencia. Me aconsejó que me fuera de la casa, que olvidara mi proyecto y buscara otro lugar para grabar. Me dijo que 3 meses era demasiado tiempo, que algo malo iba a pasar si me quedaba, pero yo no le hice caso. Pensé que doña Luisa solo trataba de asustarme, que tal vez quería la casa vacía por alguna razón, y honestamente, parte de mí estaba fascinada. Esto era exactamente lo que había venido a buscar, evidencia real de algo paranormal. Si me iba ahora perdería la oportunidad de documentar algo increíble. Esa noche puse las cámaras de nuevo. Esta vez agregué una tercera apuntando hacia el espejo grande que había en la pared opuesta a mi cama. Si mi doble aparecía otra vez, lo iba a capturar desde todos los ángulos posibles. Me costó dormir. Cada pequeño ruido me ponía alerta. Pero eventualmente el cansancio me venció y me quedé dormida alrededor de la medianoche. Me desperté bruscamente a las 3 de la mañana. No por un ruido. Simplemente abrí los ojos de repente, completamente despierta, con el corazón latiendo rápido. La habitación estaba oscura excepto por la luz débil que entraba por la ventana desde las lámparas de la calle, y ahí parada junto a la ventana estaba ella. Estaba yo. Mi doble me miraba desde el otro lado del cuarto. Llevaba el mismo pijama que yo tenía puesto. Su cabello estaba despeinado exactamente como el mío después de dormir. Era como mirar una fotografía de mí misma, excepto que esta fotografía se movía, respiraba. Nos quedamos mirando una a la otra durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego ella sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue una sonrisa extraña, torcida, como si supiera algo que yo no sabía. Parpadeé y ella desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. No salió caminando. No se desvaneció gradualmente. Un momento estaba frente a la ventana y al siguiente había desaparecido. Encendí la luz con manos temblorosas. El cuarto estaba vacío. Revisé detrás de los muebles, en el armario, debajo de la cama. No había nadie, pero las cámaras habían estado grabando. Esta vez sí habían capturado todo. Mi doble parada junto a la ventana, mirándome. Y lo más perturbador, en el video se podía ver claramente el momento en que yo abría los ojos y la miraba de vuelta. Se podía ver el miedo en mi cara. Se podía ver su sonrisa, pero también se podía ver algo más. En el reflejo del espejo había otra figura. Una tercera persona en el cuarto que no era visible directamente, solo en el reflejo. Era otra mujer, también vestida de blanco, pero esta era diferente. Parecía más vieja, de otra época, y estaba parada justo detrás de mi doble, con las manos sobre sus hombros como si estuviera guiándola.
Esa mujer tenía que ser la Zacatecana original, y de alguna manera estaba usando mi imagen, creando una versión de mí para propósitos que no podía entender. A la mañana siguiente no pude fingir que todo estaba bien. Mis manos no dejaban de temblar mientras preparaba café. Había dormido tal vez 2 horas más después de ver a mi doble, y cada vez que cerraba los ojos la veía ahí, parada junto a la ventana con esa sonrisa torcida. Decidí hablar con el señor Bermúdez. Lo llamé temprano y le pedí que viniera a la casa. Llegó 1 hora después, con la misma expresión tranquila de siempre. Cuando le mostré los videos, su rostro perdió todo el color. Me preguntó cuántas veces había visto a mi doble. Le dije que en video 2 veces y en persona 1 vez. Él cerró los ojos y suspiró profundamente. Luego me contó la verdad completa sobre la casa. La casa de la Zacatecana no solo estaba embrujada. Había algo en ella que él llamaba un espejo de almas. Decía que la casa tenía la capacidad de crear copias de las personas que vivían en ella. Reflejos que eran casi exactos, pero no del todo. Estas copias comenzaban siendo solo sombras en videos y fotos, pero con el tiempo se volvían más sólidas, más reales. El problema era que las copias no eran inofensivas. Querían reemplazar a los originales. Querían vivir las vidas que les pertenecían a las personas reales. Y la única manera de hacer eso era hacer que el original desapareciera. Me explicó que había tenido 9 inquilinos a largo plazo en los últimos 10 años. 5 de ellos se habían ido antes de que pasara algo serio, pero 4 habían desaparecido. Sus pertenencias seguían en sus cuartos, sus celulares apagados dejados en las mesas de noche, sus carteras con dinero y tarjetas intactas. Simplemente, ellos ya no estaban. Y en todos los casos, días antes de desaparecer, habían reportado ver a sus dobles con más y más frecuencia, primero solo en grabaciones, luego en reflejos, luego en persona, y finalmente, sus dobles empezaban a aparecer en lugares públicos, siendo vistos por otras personas que pensaban que eran ellos. Le pregunté qué pasaba con los originales cuando desaparecían. El señor Bermúdez me miró con ojos llenos de culpa. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que tenía una teoría. Creía que la casa los absorbía de alguna manera, que quedaban atrapados dentro de las paredes, en algún lugar entre este mundo y otro, y que los dobles tomaban su lugar en el mundo real. Me rogó que me fuera inmediatamente. Me ofreció devolverme todo el dinero que había pagado. Me dijo que empacara mis cosas y saliera de Querétaro lo más rápido posible. Pero yo seguía sin poder creerlo completamente. Parte de mí pensaba que todo era una elaborada historia, que tal vez el señor Bermúdez estaba loco o trataba de asustarme por alguna razón. Además, mis videos sobre la casa estaban teniendo un éxito increíble. Había ganado 20,000 seguidores nuevos en solo 1 semana. Las marcas me estaban contactando para patrocinios. Por primera vez en mi carrera, estaba ganando dinero real. No podía simplemente irme. Le dije al señor Bermúdez que me quedaría, pero que tendría más cuidado, que mantendría mi cuarto cerrado con seguro, que pondría más cámaras, que documentaría todo. Él negó con la cabeza. Me dijo que estaba cometiendo un error terrible, pero no podía obligarme a irme. Se fue de la casa viéndose derrotado y preocupado. Esa tarde edité un video explicando todo lo que había pasado. Les mostré a mis seguidores las grabaciones de mi doble. Les conté la historia que el señor Bermúdez me había revelado. El video se volvió viral. En 2 días tenía más de 1 millón de visitas. La gente lo compartía por todas partes. Algunos decían que era falso, que había usado efectos especiales. Otros juraban que era real y me suplicaban que saliera de la casa. Pero yo estaba enganchada. La atención, los números crecientes, las ofertas de dinero. Era adictivo. Decidí quedarme las 3 meses completos como había planeado originalmente. Solo tenía que ser cuidadosa. Puse cerraduras nuevas en mi puerta. Compré más cámaras y las instalé por todo mi cuarto, cubriendo cada ángulo. Puse una alarma en mi teléfono para que sonara cada hora durante la noche y así poder revisar que todo estuviera normal. Me sentía preparada, pero mi doble era más inteligente que yo. La siguiente vez que apareció fue durante el día. Yo estaba grabando un video explorando uno de los patios interiores. Tenía mi cámara en la mano.
hablándole a la lente sobre la arquitectura de la casa. Cuando revisé la grabación más tarde, me di cuenta de que en varias tomas había alguien más en el fondo. Una figura borrosa que se movía detrás de las columnas, escondiéndose cada vez que yo giraba la cámara en esa dirección. Pausé el video en el mejor cuadro donde se veía la figura. Era yo. Mi doble me había estado siguiendo mientras grababa, manteniéndose justo fuera de mi vista directa, pero dejándose capturar por la cámara. Empecé a revisar todos mis videos anteriores, todos los que había grabado desde que llegué a la casa, y ahí estaba, en casi todos ellos. Mi doble aparecía en el fondo, en los reflejos de las ventanas, en las sombras de los pasillos. Había estado ahí todo el tiempo, y yo no me había dado cuenta. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, mirando las pantallas de las cámaras en mi computadora. Podía ver mi cuarto desde 4 ángulos diferentes. Si algo entraba, lo vería inmediatamente. A las 2 de la mañana mi doble apareció en la pantalla de la cámara que apuntaba a la puerta. Simplemente se materializó ahí, de pie en el pasillo del otro lado de la puerta. No había entrado caminando por el pasillo. Solo apareció como si alguien hubiera presionado un botón de pausa y luego de reproducción. Ella miró directamente a la cámara. Me miró a mí a través de la cámara, y luego tocó la puerta. 3 golpes suaves, espaciados uniformemente. Toc, toc, toc. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No me moví, no hice ningún ruido. Tal vez si me quedaba completamente quieta, se iría, pero los golpes continuaron, más fuertes esta vez. Toc, toc, toc. Luego su voz, mi voz, vino desde el otro lado de la puerta. Dijo mi nombre. Andrea. Dijo que dejara de tener miedo, que solo quería hablar. Dijo que teníamos mucho de qué hablar, ella y yo. Su voz era exactamente igual a la mía, con el mismo tono, las mismas inflexiones. Era perturbador escuchar mi propia voz viniendo del pasillo cuando yo estaba sentada en silencio en mi cama. Me preguntó si alguna vez me había sentido incompleta, si alguna vez había sentido que algo faltaba en mi vida, como si hubiera una parte de mí que no podía alcanzar. Me dijo que ella era esa parte, que la casa nos había dividido en 2, separando lo que siempre debería haber estado junto. Sus palabras me hacían sentir extraña. Parte de mí quería abrir la puerta, quería ver qué pasaría si hablaba con ella, pero la parte racional de mi cerebro gritaba que no lo hiciera, que mantuviera esa puerta cerrada sin importar qué. Después de varios minutos de silencio de mi parte, ella suspiró. Dijo que estaba bien, que entendía que yo necesitaba tiempo, pero que eventualmente tendría que aceptar la verdad, que ella y yo no podíamos existir al mismo tiempo en el mismo lugar. Una de nosotras tendría que irse, y entonces desapareció de la pantalla tan repentinamente como había aparecido. No dormí nada esa noche. Me quedé despierta hasta que salió el sol, mirando las cámaras, saltando ante cada pequeño ruido. Cuando finalmente amaneció, me sentía exhausta física y mentalmente. Bajé a buscar a doña Luisa de nuevo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que estaba pasando. La encontré limpiando el comedor principal. Cuando me vio, su expresión se volvió seria. Me dijo que podía verlo en mi cara, que el proceso ya había comenzado. Me explicó que mientras más tiempo pasara en la casa, más fuerte se volvería mi doble, y más débil me volvería yo. Eventualmente llegaría a un punto donde no podríamos distinguir quién era el original y quién era la copia. Y en ese momento, una de las 2 desaparecería mientras la otra tomaría su lugar completamente. Le pregunté cómo podía detenerlo. Me dijo que solo había una manera. Tenía que irme de la casa y nunca regresar. Tenía que cortar toda conexión con este lugar. Si me iba ahora, mi doble probablemente se debilitaría y desaparecería en unos días. Pero si me quedaba mucho más tiempo, ya sería demasiado tarde. Mi doble se volvería tan real como yo, tan sólida, con sus propios pensamientos y deseos. Y entonces, la casa decidiría cuál de las 2 debía quedarse. Subí a mi cuarto decidida a empacar. Doña Luisa tenía razón. Esto se había salido de control.
El dinero y los seguidores no valían mi vida o mi cordura. Tenía que irme, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto me detuve en seco. Alguien había estado ahí. Mis cosas estaban movidas. La ropa que había dejado doblada sobre la cama estaba desarreglada. Mi computadora estaba abierta cuando la había dejado cerrada. Y en la pantalla había un documento de texto abierto con un mensaje. Decía: no puedes irte, yo también existo ahora. Tengo tanto derecho a vivir como tú. ¿Por qué debería desaparecer solo porque tú llegaste primero? No es justo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi doble había estado en mi cuarto. Había tocado mis cosas. Había usado mi computadora. Estaba volviéndose más atrevida, más real. Borré el mensaje y comencé a empacar rápidamente. Metí mi ropa en la maleta sin doblarla. Desconecté mis cámaras y las metí en sus estuches. Tenía que salir de ahí lo antes posible, pero entonces escuché pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban a mi puerta. Me congelé mirando hacia la puerta cerrada. Los pasos se detuvieron justo afuera. La perilla de la puerta comenzó a girar. Lentamente. Yo había puesto el seguro, pero la perilla seguía girando como si alguien estuviera tratando de forzarla. Luego se detuvo, y entonces escuché mi propia voz desde el otro lado de la puerta. Pero esta vez sonaba diferente. Sonaba enojada. Me dijo que no podía dejarla, que si yo me iba ella dejaría de existir. Me preguntó si podía vivir con eso, sabiendo que había causado que alguien desapareciera. Alguien que pensaba y sentía y quería vivir tanto como yo. Le grité a través de la puerta que ella no era real, que era solo un reflejo, una copia, un truco de la casa. Pero mientras decía las palabras, parte de mí dudaba. ¿Cómo podía estar segura de quién era real? ¿Cómo sabía que yo era el original y ella la copia? Tal vez era al revés. Tal vez yo era el reflejo y ella era quien había estado ahí primero. La voz del otro lado de la puerta se rió. Dijo que podía escuchar mis dudas. Dijo que esas dudas crecerían hasta que ya no supiera quién era. Y que cuando eso pasara, la casa elegiría. Los pasos se alejaron. Esperé varios minutos antes de atreverme a abrir la puerta. El pasillo estaba vacío. Tomé mi maleta y mi mochila con mi computadora y equipo más importante. Dejé las cámaras grandes. No tenía tiempo de empacarlas apropiadamente. Bajé las escaleras casi corriendo. Tenía que salir de la casa antes de que ella apareciera de nuevo. Llegué a la planta baja y me dirigí hacia la puerta principal, pero entonces vi algo que me hizo detenerme. Había alguien en el comedor, una figura de espaldas a mí mirando por la ventana. Llevaba la misma ropa que yo, mi ropa. Ella se giró lentamente. Era yo. Mi doble me sonrió, pero ahora había algo diferente. No se veía como un reflejo perfecto. Había algo ligeramente mal en su cara, en la forma en que se movía. Era como mirar una máscara de mí misma, casi perfecta pero no del todo. Sus ojos eran un poco más oscuros. Su sonrisa era un poco más amplia. Había algo antinatural en la forma en que mantenía su cabeza inclinada. Me preguntó a dónde iba. Le dije que me iba de la casa, que esto había terminado. Ella negó con la cabeza lentamente. Me dijo que ya era demasiado tarde, que había esperado demasiado tiempo, que la casa había hecho su elección, y entonces sentí algo extraño. Mi cuerpo se sentía pesado como si la gravedad hubiera aumentado. Mis piernas apenas podían sostenerme. La maleta cayó de mi mano. Traté de gritar, pero mi voz salió débil. Apenas un susurro. Mi doble caminó hacia mí. Con cada paso que daba yo me sentía más débil. Era como si me estuviera absorbiendo, como si estuviera tomando mi energía, mi existencia misma. Cuando estuvo frente a mí, extendió su mano y tocó mi mejilla. Su mano estaba fría. Me dijo que no tuviera miedo, que no dolería, que simplemente dejaría de ser, y ella tomaría mi lugar. Viviría mi vida, subiría mis videos, hablaría con mis seguidores. Nadie notaría la diferencia porque ella era yo. Traté de empujarla, pero mis brazos no respondían. Traté de correr, pero mis piernas no se movían. Solo podía quedarme ahí parada mientras ella me miraba con esos ojos que eran míos, pero no lo eran. Entonces escuché una voz gritando mi nombre. Era doña Luisa. Vino corriendo desde la cocina con algo en sus manos.
Una cruz grande de madera y un frasco con agua. Le arrojó el agua a mi doble. El líquido la golpeó y ella gritó retrocediendo. Era agua bendita. Doña Luisa sostuvo la cruz entre mi doble y yo. Me gritó que corriera, que saliera de la casa ahora. La energía regresó a mi cuerpo de repente. Agarré mi maleta y corrí hacia la puerta principal. Detrás de mí escuchaba a mi doble gritando, pero ya no sonaba como mi voz. Sonaba como múltiples voces al mismo tiempo, algunas masculinas, algunas femeninas, algunas de niños. Era el sonido de todas las personas que habían sido absorbidas por la casa a lo largo de los años. Salí a la calle y seguí corriendo. No miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas amenazaban con ceder. Finalmente me detuve varias calles más allá, jadeando, sudando, temblando. Saqué mi teléfono y llamé a un taxi. Tenía que llegar a la estación de autobuses, tenía que salir de Querétaro. Mientras esperaba el taxi, revisé mi teléfono. Tenía docenas de mensajes de mis seguidores. Me preguntaban por qué no había subido videos en 2 días. Me preguntaban si estaba bien. Y entonces vi algo que hizo que mi sangre se helara. Había un nuevo video en mi canal, subido hace 1 hora. El título decía, Actualización desde la casa de la Zacatecana. Abrí el video con manos temblorosas. Era yo en la pantalla. O era ella, sentada en mi cama, en mi cuarto, sonriendo a la cámara. Hablaba con mi voz, usaba mis gestos. Les decía a los seguidores que había decidido quedarme en la casa el tiempo completo, que las cosas se estaban poniendo realmente interesantes, que pronto tendría evidencia increíble para mostrarles. Los comentarios estaban llenos de gente diciendo que me veía diferente, que algo en mi cara o en mi manera de hablar no era exactamente igual, pero la mayoría simplemente estaba emocionada por el nuevo contenido. El taxi llegó, le di la dirección de la estación de autobuses y me subí. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás a la casa de la Zacatecana. En una de las ventanas del segundo piso, podía ver una figura mirando hacia afuera. Era yo. Mi doble me despedía con la mano, sonriendo. Compré un boleto en el primer autobús que salía de Querétaro. No me importaba a dónde fuera, solo necesitaba irme. Me senté en la parte trasera del autobús y cerré los ojos, tratando de calmar mi respiración. El autobús comenzó a moverse. Estaba escapando. Estaba a salvo. Doña Luisa había dicho que si me iba, mi doble se debilitaría y desaparecería. Todo estaría bien, pero entonces sentí que alguien se sentaba en el asiento junto al mío. Abrí los ojos. Ella estaba ahí, mi doble sentada a mi lado sonriéndome. Pero ahora no solo era una. Había 2 de ellas. 3. 4. El autobús estaba lleno de copias mías, todas mirándome, todas sonriendo con esa sonrisa que no era del todo correcta. Cerré los ojos con fuerza. Tenía que ser una alucinación. El estrés me estaba haciendo ver cosas. Cuando los abriera de nuevo, estarían desaparecidas. Pero no desaparecieron. Seguían ahí. Y ahora todas hablaban al mismo tiempo, sus voces superponiéndose, diciendo la misma cosa una y otra vez. Decían que no podía escapar, que la casa me había marcado, que parte de mí siempre estaría en esa casa, y parte de la casa siempre estaría conmigo. Que no importaba a dónde fuera, ellas me seguirían. Porque ahora ellas eran tan reales como yo. Tal vez más reales. El autobús se detuvo en una luz roja. Miré por la ventana hacia el carro de al lado. La conductora me miraba. Era yo. Miré al peatón en la acera. Era yo. Miré el reflejo en el vidrio de una tienda. Era yo. Pero sus ojos eran negros, y su sonrisa era demasiado amplia. Saqué mi teléfono tratando de llamar a alguien, a cualquiera. Pero cuando desbloqueé la pantalla, todas mis fotos habían sido reemplazadas. Cada foto que había tomado ahora mostraba a mi doble en lugar de a mí. En fotos donde yo estaba sola, ella estaba ahí en mi lugar. En fotos donde estaba con amigos, ella era quien sonreía a la cámara mientras que yo estaba borrosa en el fondo, apenas visible. Abrí la aplicación de mi canal. El número de suscriptores seguía creciendo. Mi doble había subido 3 videos más en las últimas 2 horas. Todos tenían miles de visitas.
Los comentarios decían que mi contenido estaba mejor que nunca, que parecía más auténtica, más real. Entendí entonces lo que había pasado. No era que mi doble hubiera tomado mi lugar, era que ella siempre había sido más real que yo. La casa no me había copiado. La casa había creado la versión perfecta de mí, y ahora yo era la que sobraba. Han pasado 3 semanas desde que dejé Querétaro. Ya no sé dónde estoy exactamente. He estado moviéndome de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, pero no importa a dónde vaya, la veo. Me veo. Mi doble está en todas partes. La veo en las calles. La veo en los espejos. La veo en las pantallas de los teléfonos de otras personas. Y cada vez que la veo, me siento más débil, más borrosa, menos real. He tratado de contactar a mis amigos y familia, pero cuando llamo, me dicen que ya hablaron conmigo hace unas horas. Me cuentan conversaciones que nunca tuve. Me describen cosas que hice pero que no recuerdo haber hecho. Mi doble está viviendo mi vida mejor de lo que yo la viví. Anoche me miré en el espejo del baño del hotel. Tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que realmente era mi reflejo. Cada día me veo más borrosa en los reflejos. Mi cara no está tan definida. Mis rasgos no son tan claros. Es como si me estuviera desvaneciendo lentamente. Mi canal sigue creciendo. Mi doble sube videos todos los días desde la casa de la Zacatecana. Los seguidores la aman. Dicen que soy la mejor creadora de contenido paranormal que han visto, que mis videos se sienten tan reales, tan auténticos. Si tan solo supieran. He intentado subir mis propios videos, tratando de explicar lo que pasó, tratando de advertir a la gente. Pero cuando subo un video, se borra automáticamente en minutos. O peor, se reemplaza con otro video de ella, de mí, de quien sea ahora. Ya no puedo distinguir qué recuerdos son míos y cuáles son de ella. Recuerdo vivir en la Ciudad de México, pero también recuerdo seguir en la casa de la Zacatecana. Recuerdo estar en este hotel, pero también recuerdo grabar un video en el cuarto maldito en este momento. Recuerdo ser yo, pero también recuerdo ser ella. Esta mañana desperté y por un momento no recordaba mi nombre. Tuve que revisar mi identificación para recordar quién soy. Andrea Sofía Castillo Ruiz. Pero las palabras se veían extrañas, como si pertenecieran a alguien más. Revisé mi canal de nuevo. Ella, yo, quien sea, acaba de subir un video anunciando que se quedará en la casa de la Zacatecana permanentemente, que ha encontrado su verdadero hogar ahí. Los comentarios están llenos de felicitaciones y apoyo. Nadie me extraña, nadie me busca, porque para el mundo nunca me fui. Estoy justo donde siempre he estado, subiendo videos, respondiendo comentarios, viviendo mi vida, excepto que no soy yo. O tal vez sí soy yo y quien escribe esto es la copia, el reflejo que no quiere desaparecer, aferrándose a una existencia que ya no le pertenece. Esta noche voy a tomar una decisión. Voy a regresar a Querétaro. Voy a volver a la casa de la Zacatecana. Tal vez si vuelvo, si confronto a mi doble directamente, una de nosotras finalmente podrá desaparecer completamente y la otra podrá ser real de verdad. O tal vez cuando llegue, descubriré que ella ya no está ahí, que yo soy ella y siempre lo he sido, que toda esta huida ha sido solo un delirio de una copia que no quería aceptar su destino. Ya no importa. Ya no puedo seguir así existiendo a medias siendo un fantasma en mi propia vida. Mañana tomaré el autobús de regreso. Volveré a esa casa. Y una forma u otra esto terminará, aunque temo que cuando llegue, encontraré que no hay nadie esperándome. Que abriré la puerta de mi antiguo cuarto y encontraré solo un espejo. Y en ese espejo veré a alguien que alguna vez fue Andrea Sofía Castillo Ruiz, pero que ahora no es más que un reflejo borroso de quien solía ser. Un reflejo que pronto desaparecerá por completo, dejando solo el cristal vacío.